Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hoy vamos a charlar sobre la edición de un libro que me impactó fundamentalmente, por el tema en sí y por la forma como está escrito. Realmente muy, muy ilustrado, basado en hechos reales, realmente con una seguridad y con una, a ver, con todo lo que tiene que tener una investigación respecto de hechos fundamentales para la humanidad. Y estoy refiriéndome al último libro que ha escrito Daniel Muchnik, que se llama El rechazo mundial a los judíos. Esto puede, véanlo, es realmente un libro muy particular, con un segmento de la sociedad que el mundo sabe que ha sido perseguido. Se habla de la Shoah o del Holocausto, por algunos negados, por algunos realmente reconocidos, pero en fin, existe como un prurito muy especial respecto de los judíos, que está muy bien expresado en este libro, está realmente muy claro y relata hechos que para el común de la gente a lo mejor son desconocidos. Diría que muchos no conocen la esencia de lo que está escrito aquí. No sé si está de acuerdo Daniel conmigo o no. Muy de acuerdo. Contame un poquitito cómo surge en vos Este tema. esto, claro. Mira, yo soy un lector que mi mujer aguanta. Tengo libros en todos los costados de mi casa. Y hay uno de los libros, es decir, leo de todo, pero especialmente leo historia, soy un licenciado en historia, y especialmente leo los problemas políticos actuales, a los teóricos actuales, ¿no? Alguna vez te habré contado, soy un admirador de Todorov, así que leo todo Stan Todorov. Hay un librito chiquito de Vivian Forester. Vivian Forester es una ensayista y una periodista francesa. Muy, digamos, muy calentona en el tono local argentino, ¿no? Te diría muy apasionada, muy vertiginosa en todo lo que dice, ¿no? Ella tiene un librito llamado La culpa de Occidente. Un libro que no sé si pasó desapercibido en el mundo. En la página 2 dice, porque todo empezó en Evian. Evian es una localidad, todo el mundo conoce el agua mineral, una localidad que está en la frontera entre Francia y Suiza. Ahí se hizo una reunión a pedido de Franklin Delano Roosevelt en el año 38, un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, donde se citó, Roosevelt posibilitó que se citara a una gran cantidad de países para ver qué podían hacer con los refugiados que estaban escapando del nazismo. Vos sabés que el nazismo tomó el poder en el año 33. A partir del año 33 fue desencadenando leyes que condicionaban al mundo judío, prohibiciones terminantes de no poder trabajar, de no poder ejercer ningún tipo de profesión, de no educar en las universidades, de no mezclarse con no judíos. Es decir, leyes que se fueron aplicando y que llevaron a muchos judíos a escapar. No todos escaparon, pero sí se puede calcular que en el año 38 había 500.000 judíos que deambulaban por Europa buscando una salida, buscando una alternativa para escaparse del nazismo. Muchos judíos alemanes se fueron a Polonia. Fíjate vos la falta de orientación política de lo que venía, ¿no? Que luego Alemania ocupó Polonia, bombardeó Polonia. Estoy hablando de judíos alemanes, estoy hablando de judíos austríacos, estoy hablando de judíos húngaros y estoy hablando de judíos checoslovacos. Vos decís acá, calculo en 500.000 estos perseguidos. Yo, vos decís en el libro, porque además me permití devorarme el libro, tan bien escrito está. No estoy haciendo la apología de Daniel, todo lo contrario. Es decir, estoy recomendando a lo mejor para aquellos que no conocen un poco la historia de lo que es la raza judía, un poco de qué es lo que fue la persecución en el mundo. Pero vos mencionás, justamente después de esta reunión, donde todo el mundo se manifestó
reacio a poder aceptar. No, aceptaron. Lo que pasa es que después aceptaron, largaron grandes discursos de palabra, pero en los hechos no aceptaron. Prohibieron la entrada de los judíos. Por eso. Desde Estados Unidos hasta la Argentina. Pero además mencionas algo muy particular, lo que era el nacionalismo judío alemán también. Terrible. O sea que no pensaron que ellos iban a ser tocados. Jamás. Ojo, los nazis tuvieron cierta contemplación con los héroes de guerra judíos de la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 10.000 fueron condecorados y por haberse destacado en valentía en la Primera Guerra Mundial. A ellos se les posibilitó que se fueran con el dinero que tenían y se fueran sin ser castigados, pero que se fueran. Lo fundamental era que se tenían que ir de Alemania. Ese fue el primer paso del Holocausto. Se tenían que ir de Alemania. Se tenían que ir de los lugares donde ellos llegaran. ¿Por qué? Porque contaminaban la raza aria. Después de esto viene el gueto, después de esto viene en el 41, ya 2 años después del comienzo de la guerra, viene el exterminio. Pero para llegar al exterminio hubo todo un proceso de persecución y acogotamiento. Pero también vos mencionás en el libro que hubo distintas etapas hasta llegar a eso. O sea, primero se les permitió que se pudieran ir, sí, sin llevarse absolutamente nada. Exacto. Tenían que dejar todo, pero se podían ir. Exacto. Lo que pasa es que no daban visas. Después de eso se podían ir, pero sin dinero. Después de eso comenzó el tema de, bueno, ¿cómo consigo visas? Los cónsules que trampeaban, que daban visas truchas, los cónsules que vendían por cifras siderales. Entonces, ojo, los que se podían escapar también eran los que tenían mucha plata, y especialmente los judíos que tenían dinero en Suiza, ¿no? Ahora vos hablás también de el proyecto Madagascar, donde habían pensado en llevarlos todos como si fuera un gueto gigante, ¿no? Un gueto gigante en la isla de Madagascar, que era propiedad francesa. Y se pensó muy seriamente en el año 40 de esta posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que no había barco disponible para semejante cantidad de gente. ¿Cuánta flota se hubiera necesitado para llevar a tantos judíos a Madagascar? Y además los habitantes de Madagascar se oponían. Además, Francia aún ocupada por las tropas nazis, el régimen de Vichy, tenía algunas dificultades de nacionalismo. ¿Por qué en Madagascar y por qué no en otro lado? Esto de alguna manera muestra que no tenían un lugar donde ir. ¿Vos sabés cómo algunos consiguieron escapar? Por ejemplo, China no tenía políticas antisemitas. Así que en Shanghái, un puerto de salida de China, se creó una especie de barrio judío donde muchísimos pudieron salvarse, porque a partir de Shanghái podían irse a otros lugares. Por ejemplo, la familia de Henry Kissinger, el canciller norteamericano de Nixon, pudo salvarse a partir de haber conseguido una visa para radicarse en Shanghái, en un barrio amplio de Shanghái, con todas las privaciones y con todas las enfermedades y con todas las suciedades de un barrio marginal. Hay algunas cosas que realmente son dignas de rescatar como para mostrar la realidad de los hechos. Por ejemplo, la animadversión de los ingleses, que incluso la pueden observar la gente con una famosa película que fue Éxodo. Exacto. Porque no permitían que vaya la gente a Palestina. Sí, ellos no querían conflicto con los árabes. Los árabes no permitían la entrada de los judíos en Palestina, la consideraban tierra propia y así lo afirmaban. Entonces, los ingleses no querían crispar al mundo árabe. Muchos de los dirigentes árabes eran pronazis, así que de alguna u otra manera también participaban de la fiesta antisemita. Y bueno, era la Palestina ocupada por las tropas británicas a partir de la Primera Guerra Mundial. Cuando Inglaterra vence, junto con los aliados, vence a Turquía, que era dominio turco, Palestina, las tropas inglesas ocupan Palestina. Y ocupan con el cuidado de no molestar a las tribus locales, no molestar a la gente local. Esto es lo que, de alguna manera, es la cerrazón para que los judíos pudieran ir a Israel, ¿no?
Y la Argentina también tuvo su cuota aparte. La Argentina tiene una historia aparte, terrible, terrible, donde no solamente participa una ideología del nacionalismo morrosiano, de Charles Maurras, que era un antisemita histórico en Francia, que había tenido un gran protagonismo en el caso Dreyfus en la última etapa, en la última década del siglo XIX, sino también liberales importantes. Hay muchas figuras del antipersonalismo radical que tuvieron un protagonismo profundamente antisemita. Los pretextos por los cuales América Latina y Estados Unidos no dejó entrar a los judíos que querían ubicarse en el continente fueron pueriles. Fíjate, te voy a dar los pretextos que se daban. Por ejemplo, el pretexto fundamental era que en Perú, van a contaminar la identidad indígena. Los judíos van a contaminar. Esto era el pretexto el pretexto en Chile era que había un movimiento nazi muy importante. ¿Vos sabés que hubo un golpe de Estado nazi en Chile? En el año 38 hubo un golpe de Estado nazi que fue frenado. Es decir, había un gran movimiento antisemita que tenía gran fuerza política. Acá la colectividad alemana hizo un acto en el Luna Park donde demostró un poderío increíble y toda la estructura de esa colectividad alemana era pro-nazi, gran parte. Sin ir más lejos, Villa General Belgrano se denominaba en forma con nombre alemán hasta que el intendente le hizo bajar la bandera con esvástica y les hizo cambiar el nombre. Por supuesto. Porque las colonias alemanas que se establecieron fueron... Hubo una excepción, hubo unas pequeñas excepciones en la colectividad alemana y hay que nombrarlo. El Colegio Pestalozzi, que fue fundado por el padre de los Alemán, de Roberto y de Juan Alemán, que era el director del diario Argentines Tageblatt, y por Hirsch. ¿El barón de Hirsch? No el barón de Hirsch. Hirsch de Dreyfus, de la compañía, de Dreyfus, de la compañía Bungibor. Porque el barón fue antisemita. No, el barón no fue antisemita. El barón Hirsch es el que creó, el que puso el dinero para la colonización judía en la Argentina, tema de mi próximo libro. Me parece brillante. De todas maneras, la pregunta, para redondear un poco este concepto, la pregunta del millón es, ¿por qué? Por la naturaleza humana. Luis, ¿me preguntas por qué? ¿Por qué el hombre odia? Pero se odia al otro, se odia al diferente, ¿no? ¿Cuáles son las consignas? Fíjate vos, pensá cuáles son las consignas del antisemita típico. Los judíos mataron a Dios. Los judíos son inteligentes, más inteligentes que yo. Los judíos tienen más plata que yo. Los judíos saben hacer más plata que yo. Los judíos gozan más a partir de la circuncisión. Es decir, todos una serie de prejuicios absolutamente idiotas y muy acentrados en la naturaleza humana. Muy acentrados en todas las sociedades. En todas las sociedades que han tenido... Esta es la historia de los antisemitas que no eran judíos. Ahora, ¿qué pasó para que esto surgiera? Pasó un gran proceso de acusación a los judíos por parte de la Iglesia Católica de que los judíos habían matado a Cristo, habían matado a Dios. Y en segundo lugar, el papel que tuvieron los judíos junto con los reyes, porque eran los cobradores de impuestos. Esto generó realmente una bronca muy especial en el campesinado europeo. ¿Pero por qué cobraban impuestos? Porque sabían escribir, porque sabían contar. Más, eran grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque podían traficar con todo el mundo. Porque había judíos por todo el mundo y podían incluso utilizar letras de cambio. Todo es un tema muy delicado. Todo es un tema que casi no tiene explicación, pero que hace la naturaleza humana. Por eso te sugiero que leas a Todorov. Nunca dejes de leer a Todorov. Bueno, yo te diría que hagamos una pequeña pausa y después sí hablemos un poco de la actualidad nacional. ¿Qué te parece? Bueno, si te parece. Me parece muy bien. Ya volvemos.